Nuestro saludo cordial a todos nuestros oyentes de este gobierno de la tarde, días de lluvia. Bueno, tardes de lluvia, porque llueve en la tarde. La mañana suele ser soleada. Esperando, pues como siempre, la estabilidad y mejoría de nuestro director Willy Rodríguez. Hoy nos enteramos de eso, de que ha estado estable dentro de su condición. Mucha gente preguntándonos por su salud. Miren, ayer, por muchas razones, tanto de índole noticiosa como hasta de índole personal, no abordamos el tema, o por lo menos la noticia que realmente más nos conmovió. Si lo hablamos a nivel personal, fuera de la cabina. El día de ayer, la población dominicana, en un horror más, conoció la información de un niño de 11 años de edad. 11 años, señores. Piense dónde estaba usted, qué pensaba usted cuando tenía 11 años. Y sobre todo los que pudimos disfrutar de una niñez donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos bien acompañados, donde tuvimos la libertad de vivir. Imagínese usted la información que se conoció cuando el sector de Los Ángeles Peralejos, que eso está en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, se conoció la muerte de un niño de apenas unos 11 años. ¿Cómo muere? Una agresión física, la famosa pela, pero más que una pela, había una cultura de agresión que diversas fuentes han contrastado por parte de su madrastra. Su madrastra, de nombre Marieli Suárez, una señora de cierta edad, habría quedado a cargo de este niño que era hijo biológico de una expareja suya. Parecería, con esto no pretendemos adelantarnos a las investigaciones y al levantamiento que yo supongo estará haciendo de manera muy concienzuda y minuciosa, debe estar haciendo el Ministerio Público, para que este caso no se repita. Este niño habría quedado en manos, a cargo de esta señora, su madrastra, su expareja, padre biológico. Se dice, la habría pues dejado, habrían roto, o se habría producido una ruptura de la relación. Y mucha gente dice, obvio, eso tendría también, insisto, que investigarse, que a partir de ese hecho, esta señora pues la toma con el niño y de alguna manera desahoga sus frustraciones agrediéndolo. Se dice que con un palo. Sí. De que a veces el hombre abandona a la mujer, y aún con hijos propios, la mujer queda con esa impotencia y ese resentimiento, y muchas veces inconscientemente paga con el niño, con los hijos, los maltrata, pero es porque tiene una frustración, una herida, un trauma que entonces a veces maltrata al niño inconscientemente, porque al final cuando tú le preguntas, tú le dices, bueno, acá, pero ¿por qué lo maltrata a él? O sea, no tiene sentido, pero eso ocurre aún con hijos propios. Imagínate tú con un hijastro. Yo conozco dos casos, cada uno más horrendo que el anterior. Uno me tocó verlo de cerca en una comunidad, y otro me tocó conocerlo por terceros, de una persona que incluso llegó a cercenarle al niño, su miembro. Ay, Dios mío. Ese niño está vivo todavía y tiene una serie de traumas terribles. Y otro caso de un niño que apenas podía valerse por sí mismo. No era recién nacido, pero ya estaba todavía en el año, donde también la misma persona, señores, que lo trajo al mundo, estaba intentando envenenarlo por un problema con la pareja que lo había tenido. Pero de todos modos, quería referirme al caso de Jefferson. Yo no lo conocí. Me pasa con él como el niño de Isabelita. Nunca lo vi. Hello. Pero es una muerte. Parece que tenemos ahí a la persona. Atención, Francis. Parece que habló el invitado Montalvo. Atención, Francis. Parece que nos habló el invitado a través de la línea ahí de Zoom. Del Zoom. Así que no se vaya el señor Montalvo. Yo tengo un hijo de 8 años. Y desde que desde que tengo conciencia, a mí no me gusta el abuso. Yo soy reacio a los abusos contra niños, contra envejecientes, contra mujeres por parte de hombres, porque yo siempre he creído, y quizá por eso me gusta el deporte es la competencia entre iguales. Los boxeadores pelean en su peso y en su género. Los vehículos de automovilismo corren con unas categorías que se crean a partir, hay unos márgenes, pero dentro de una categoría. Entonces usted pelea entre iguales, usted compite entre iguales, usted se faja entre iguales. El abusador parte de la desigualdad física, mental, de la dependencia en muchos aspectos
para ejercer su condición de abusador, que le hace sentir o poderoso o le hace sentir reivindicado. En el caso que muy bien citaba Esteban y que yo doy fe de que penosamente es así muchas veces, ese es un abuso por una reivindicación. Ese abuso hace sentir reivindicado, así sea de manera consciente o inconsciente, a quien lo administra, a quien lo somete. Una sociedad puede medirse su nivel de desarrollo, además de otros parámetros, en cómo centra sus políticas sociales en niños y envejecientes. Porque son dos etapas de la vida donde de verdad se necesita, sin convertir a los sujetos que reciben las ayudas, que reciben las asistencias, sin poder convertirlos en sujetos políticos. Si usted quiere de verdad desnudar a una política de asistencia y hacerla realista, condúzcala a niños y envejecientes que de verdad están expuestos al abuso. Esos niños que están en nuestros semáforos, que a veces entre ellos mismos por tonterías, por disparates y por no salir de hogares donde les enseñaron, entre otras cosas, a tener dentro de los saberes, no solamente los académicos, también los emocionales. Porque una de las cosas que usted aprende en su casa, aprende en el aula y aprende en el contacto con la sociedad es a manejar conflictos. Y una de las graves carencias que tienen muchas veces nuestros niños enviados a las calles, abandonados en las calles, abandonados a la intemperie, es precisamente que son jóvenes que desarrollan una conflictividad natural porque están defendiéndose de un mundo hostil, que es el que les rodea, donde quien se les acerca muchas veces pretende abusar de ellos, sexualmente, físicamente, usarlos de peones para generar ganancias. Y esto pasa en muchas naciones. La India, que es uno de los países donde más niños desaparecen o salen de sus hogares sin retorno, es un país donde ha tenido que realizarse un trabajo importante de manera política e institucional contra el tema de la explotación de los niños. Yo le dedicaba ayer un tuit, de verdad que sintiéndolo muchísimo, a Jefferson, que de paso tiene un nombre que me encanta. Yo soy muy admirador de Thomas Jefferson, ese padre fundador estadounidense. De hecho, uno de los nombres que pensé en ponerle al hijo mío. Y esa muerte de Jefferson, que va a pasar dentro de pocos días a hacer una estadística, a hacer un recuerdo, a estar simplemente ocupado su espacio por otros titulares. A mí me gustaría que alguna autoridad, tanto de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, como de los distintos organismos que se supone trabajan, impulsan un trabajo, para que algún día la política de denuncia permita que a través de una llamada puedan este tipo de cosas a tiempo detenerse y que desmontemos esa cultura tan dura, tan difícil de que los abusos, cuando ocurren dentro del ámbito hogareño, nadie se puede meter en ellos. No, porque yo no me meto en lío de marido y mujer. Y yo siempre digo, bueno, yo lo que no voy a dejar es que maten a una persona delante de mí, ni al lado mío. Yo sí no voy a vivir con ese trauma, yo voy a tener un problema con eso siempre. Ahora tiene que crearse una cultura donde exista el mecanismo de hacer la llamada. ¿A qué teléfono vamos a llamar? Y ese teléfono, la persona que lo va a tomar le va a dar realmente seguimiento al abuso que estemos denunciando para evitar otro Jefferson. Porque una de las cosas que a mí a veces me lastima de la política de seminario de la que está allá en este país es cuando decidimos hace mucho solamente centrarnos en algunos subtipos de violencia. Y la violencia es transversal. Es la respuesta de una sociedad que no sabe mediar, arbitrar ni administrar la superioridad de fuerza, sea esta física, económica, emocional, de cualquier tipo. Jefferson es un caso, como muy bien dice Esteban, que hoy conocemos porque terminó en fatalidad. Muchos otros casos se están cocinando a fuego lento, otros están hirviendo más rápido. A lo mejor no terminan en la fatalidad, pero nos dejan un pasivo social de un niño abusado, de un niño agredido, de un niño que por diferentes razones muchas veces es un candidato a repetir luego ese patrón de abuso cuando él le toque estar en una situación de superioridad de fuerza, porque fue lo que aprendió, porque fue a lo que fue sometido. Y así como los hombres entrenados en el ejército, señores, no hay un entrenamiento más duro que el que te prepara para la guerra. Y a pesar de eso, a pesar de que la moral militar es tan dura y a pesar de lo que se invierte en preparar a hombres para enfrentar a otros hombres armados, a pesar de eso, señores, el estrés postraumático y los niveles de laceración que sufren esos veteranos de guerra hoy es un pasivo con el que se trabaja en naciones del primer mundo y donde están allí las consecuencias muchas veces de no haberle hecho caso a tiempo a esos fenómenos que hoy la academia ha estudiado muy bien. Ahora imaginemos que en vez de hombres altamente entrenados, uniformados, equipados,
para la guerra, estemos hablando del trauma que ocurre en niños que están formándose, en pequeñines, en una etapa de la vida donde usted nada más tiene 3 obligaciones, que es ir a la escuela, a tener algún tipo de colaboración hogareña con el orden y jugar, aprender jugando, divertirse. De verdad que lastima muchísimo. Yo sé que, insisto, la emergencia de las noticias un día tras otro sepulta estos hechos horrendos, como el que ocurrió en el niño de Isabelita, como el que pasó anteriormente en otros lugares y el que ha pasado eventualmente, sobre todo en lugares de niños más vulnerables. Pero lo que podemos hacer como sociedad es tratar de que como mínimo exista la posibilidad de que el abuso se detenga a tiempo, que eduquemos a la sociedad para que haga la llamada, haga la denuncia, pero para que la denuncia sea respondida y se presente algún día la posibilidad de que esa agencia, se llame como se llame, no importa, vaya y toque esa puerta e investigue qué está pasando con este niño que todos los días está sometido a un abuso físico que todo el mundo oye y que hay que detener antes de que llegue, como Jefferson, penosamente Jefferson, con 11 añitos, a hacer una estadística más dentro de esas fatalidades. Gracias por escuchar esto y ojalá que podamos algún día tener una respuesta como ciudadanía, como sociedad a este tipo de fenómenos. Llévatelo, Francis.